Muy bien, muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga grandemente. Hoy, bueno, es bueno poder cantar y alabar el nombre de nuestro Dios y decirle que es un Dios santo al que servimos, ¿verdad? Y qué bueno es, como decía al final de la canción, que fue quien es y el que vendrá, ¿no? Va a venir. El Señor viene pronto. Y esperamos que así lo sea. La pregunta es, ¿estamos preparados para que el Señor venga? ¿Estamos listos para la venida de nuestro Señor? ¿Estamos trabajando para la venida de nuestro Dios? Y bueno, debemos examinar nuestros corazones delante de Dios y ver si nuestra vida está en condiciones delante de Dios, ¿no? Y de esa manera llegar al momento de ponernos cara a cara con Él y como le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Presentate como un obrero aprobado. Y que el Señor diga, estás aprobado, calificaste con 10, ¿no? Y en este mes, bueno, recordamos o celebramos el mes de la familia, ¿no? El Día de la Madre, el mes de la familia. Y quería compartir con ustedes acerca de este diseño de Dios, ¿no? Que es la familia. Dios lo diseñó. Y nosotros vemos en las Escrituras que a lo largo de ella, cómo Dios fue planificando la familia y cómo la instituyó y cómo hizo de la familia algo que sea de influencia para toda la sociedad, ¿no? Y cada uno de nosotros los que estamos acá, en nuestra familia, estemos casados o no, estamos en un hogar compartiendo y pensamos que debemos causar efecto en la familia y que nuestra familia tiene que estar en condiciones delante de nuestro Dios, ¿no? Y quiero leerles algo que leí en un libro de John MacArthur acerca de la familia, y él hace esta afirmación, a modo de introducción quiero leerte esto, y dice lo siguiente John MacArthur con respecto a la familia. Mantenerse firme en una familia saludable y que funcione bien es más difícil que nunca. En un mundo de divorcio, sexo casual y uniones homosexuales, la familia en algún momento, la base de nuestra cultura, se está convirtiendo en un asunto de incertidumbre y discusión. Entonces, ¿cómo puedes tener un hogar feliz? ¿Cómo puedes transmitirle una moral fuerte a tus hijos en un mundo que va mal? Dice John MacArthur lo siguiente, siguiendo el plan divino de Dios para la vida familiar, ¿no? Cuando la familia se distorsiona, cuando hay un montón de cuestiones en este mundo que hace que la familia se destruya, bueno, Dios dice lo siguiente, ¿no? La mejor manera de cuidar y preservar la familia es siguiendo el plan divino de Dios para ella, ¿no? Y si queremos tener una familia feliz, saludable, ¿sí? Espiritualmente debemos buscar a Dios. Quizás estemos en una familia, quizás no tengamos malos momentos o muy pocos, pero necesitamos saber si tenemos una familia saludable en el Señor, que esté en plenas condiciones ante este Dios, porque pensamos en esto, ¿no? Como este plan divino que nosotros debemos caminar en este plan, ¿no? El plan divino el que Dios diseñó a través de las Escrituras, el que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y el que nosotros debemos seguir buscando su palabra y buscando el diseño que Dios plantea en su palabra. Y por eso es bueno ir cada vez que tenemos alguna incertidumbre, ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, necesito que me des la solución para mi familia, para poder seguir los planes, para poder dar el siguiente paso, para poder actuar de la manera que vos querés, para no equivocarme en mi familia. Necesito que vos me des las indicaciones claras, ¿no? A veces por emocionalismo, por impulso, tomamos malas decisiones para nuestra familia. Y está alejado de lo que el Señor también quiere. Por eso nosotros vamos a la palabra de Dios, al centro de nuestras vidas, a buscar esto, ¿no? La solución para la vida familiar. Y quiero invitarte a tomar un pasaje en esta noche y que podamos pensar en este pasaje en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer del versículo 26 al 28. Para entender nosotros el diseño de la familia, vamos a tener que entender el plan que originó Dios allí en Génesis, o cómo Dios creó la familia, ¿no? Incluso después, más adelante, vamos a ver acerca de Jesús citando este pasaje. Pero tenemos que empezar a entender qué fue lo que Dios pensó desde el principio para la familia, para el hombre, para la mujer, para que nosotros podamos seguir las indicaciones de Dios y vivir conforme a lo que Dios así nos demanda, ¿sí? Miren,
mayormente tengo cierta cantidad de notas. Hoy, viendo algunos pasajes, tengo más notas de lo habitual. Espero llegar a tiempo a poder usar todas las notas, porque creo que es importante que nosotros podamos entender lo que Dios planificó para la familia. Y vamos a ir al Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, allí, después de varios días de creación, 6 días, Dios trabajando arduamente para crear lo que nosotros vemos, lo que es la revelación general, como dice Romanos capítulo 1, cuando vemos la creación de Dios y entendemos que Dios lo ha creado, que le tomó 6 días para hacerlo, crear diferentes variedades de flores, de animales, de peces, de crear todo lo que hoy podemos ver, incluso aún lo que no podemos ver o lo que no hemos conocido todavía, pero sí Dios trabajó arduamente durante 6 días. Y la coronación de esa creación fue diseñar al hombre y a la mujer. Dijo Dios, allí se sentó y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como Dios venía diciendo acerca de la creación, Dios habló y se hizo, Dios habló y se hizo. Dios promulgó su palabra y se crearon todas las cosas. Ahora Dios se detiene un instante y dice, esto no va a ser algo así nomás como que largo mi palabra y se crea. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tomó su tiempo, lo ideó en su mente, lo planificó, lo pensó, te pensó y me pensó a mí. Para que nosotros podamos caminar en esta vida y podamos formar nuestras familias y vivir el diseño que Dios tiene para nosotros. Y vemos que Dios empezó a pensar al hombre y dijo esto, ¿no? Hagamos al hombre. Bueno, esta es una clara señal, hacemos un paréntesis, una clara señal de la Trinidad, ¿no? Dios no le habló a los ángeles, Dios no le habló a la creación, Dios le habló a la Trinidad, ¿sí? Estuvo allí hablando de la Trinidad, se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, hagámoslo. Desde el principio podemos ver a Dios manifestándose incluso en la Trinidad para poder crear al ser humano, para crearte a vos y a mí. En la escuela bíblica estábamos viendo acerca de los atributos de Dios y decíamos, Dios actúa con todos sus atributos al hombre, a favor del hombre. Ahora vemos acá en las Escrituras y Dios en su completa Trinidad actúa creando al hombre y a cada uno de nosotros. Debemos saber que este diseño comienza Dios pensando, ideando. Y la intención de Dios es crear algo perfecto, que sea algo que disfrute de su voluntad, pero que también esa creación disfrute de este Dios. El gozarse en esa creación y que la creación se goce en este Dios. Iba a ser algo recíproco. Iba a ser un Dios deleitándose en su creación, el ser humano, y el ser humano gozándose de este Dios que lo ha creado. Allí un hombre y una mujer formando esta familia y gozándose de este Dios. Y pensando Dios, llevarlo a tener una intimidad con Él y disfrutar y compartir esa intimidad. Algo que no se le ha dado a ninguna otra cosa creada. Así que Dios dice, hagamos y se conforma a nuestra imagen. Que seamos imagen a Dios, la imagen de Dios en este mundo. Que nosotros reflejemos quién es Dios en nuestra vida. Que seamos capaces de encarnar los atributos comunicables de Dios para reflejarlo a Él en todo lo que actuamos, en todo lo que vivimos y todo lo que eso significa. Ser representante de Dios en esta tierra. Ser representante de Él en todo lo que hacemos. Es por eso que el ser humano, al ser a imagen de Dios, es un ser pensante, razona, toma decisiones, piensa en prioridades. No es como un animal que no piensa, no razona. El ser humano piensa, razona, toma decisiones, piensa en prioridades, porque está hecho a la imagen y conforme a la semejanza de este Dios.
Esto significa que también hay una brecha entre la vida humana y la vida animal, incluso hasta la vida angelical. Ninguna de las otras creaciones es a imagen de Dios, ni los animales, ni ninguna otra cosa, ni los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tener esa misma relación que tenemos nosotros con este Dios. Una relación de amor y convivencia con nuestro Dios. Y eso es lo que nos hace especial y lo que nos hace diferentes. Y por eso Dios toma la decisión de crear. Miren el tiempo que se toma Dios, lo que pensó Dios para que nosotros podamos vivir en una familia, conformar una familia y ser el reflejo de este Dios. Ser a imagen y semejanza de nuestro Dios quiere decir que fuimos el diseño que Dios eligió también como ser humanos para encarnarse y venir a salvarnos. La segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, vino y se encarnó en un ser humano, en un hombre. ¿Por qué? Porque Él podría encarnarse en un hombre porque si bien no somos lo mismo, pero sí somos compatibles, porque estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Y por eso Dios toma la decisión, o la segunda persona de la Trinidad toma la decisión de encarnarse en un hombre y venir a este mundo. Esto también significa que la vida humana tiene un valor intrínseco, que nosotros debemos experimentar esta vida individual hecha a la imagen de Dios. Hermanos, cuando nosotros pensamos que estamos hechos a la imagen de Dios, debemos pensar que todo lo que Dios desea, todo lo que Dios planifica, todo lo que Dios, en la forma que actúa, así de esa manera debe actuar el ser humano. Porque está hecho a esa imagen y conforme a esa semejanza de Dios. Hay varias cosas que nos hace especial delante de Dios. Solo el hombre tiene una gran variedad de expresiones faciales, por ejemplo. Cuando nos miramos, sabemos si estamos enojados, si el otro está enojado, está triste, está feliz, está preocupado, está quizás con timidez. Solo el hombre tiene el sentido de vergüenza porque se sonrojea cuando está avergonzado. Solo el hombre habla, solo el hombre posee personalidad, moralidad y espiritualidad. Solo el ser humano. Y entonces nosotros podemos ver que en la personalidad Dios nos da conocimiento, nos da emociones y nos da una voluntad para que podamos vivir y diferenciarnos de lo que son los animales y las plantas también, ¿no? Nos da una moralidad para que seamos capaces de dictar juicios morales y tener una conciencia que nos lleva a tomar decisiones claras basadas en los principios de Dios. Nos da espiritualidad porque el hombre está hecho para tener una comunión íntima con este Dios. Y en ese nivel de espiritualidad podemos comunicarnos con este Dios. Estamos pensando en esto, en el diseño original de Dios, porque tenemos que ir a la base de Dios, o la base de la cual Dios ha hecho el hombre, y cómo Dios la pensó y la planificó, viviendo en un mundo que ha corrompido esta imagen de Dios. Si bien somos a imagen de Dios, no significa que Dios tiene un cuerpo humano o que tiene un cuerpo parecido al nuestro, ¿no? Porque Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu. Pero aunque Dios no tiene cuerpo físico, diseñó un cuerpo físico del hombre para que pudiera así ser el depósito del espíritu que Él pondría en cada uno de estos cuerpos. Dice un comentarista acerca de esta creación o de ser a la imagen de Dios, dice lo siguiente: no es muy seguro decir que el cuerpo del hombre tiene a Dios como patrón, porque Dios, siendo un espíritu sin cuerpo, no puede tener lo que llamamos un cuerpo material. Aún así, el cuerpo del hombre debe ser tomado por lo menos como el mejor receptáculo para el espíritu del hombre. Así debe tener por lo menos una analogía tan cercana a Dios, tan cercana que Dios y sus ángeles eligen mostrarse en forma humana cuando se aparecen al hombre. Claro que Dios ha tomado la decisión de cuando se aparece al ser humano, cuando se le aparece al hombre, se refleja como otro hombre, dice este comentarista. Dice el versículo 27 que Dios lo creó a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra Dios lo creó. Muchos han tomado este versículo y han dicho que
Adán era un andrógino, ¿no? Que podría ser hombre y mujer a la misma vez, no corrompiendo el pasaje o las escrituras, malinterpretando este texto. Sin embargo, nosotros podemos ver a lo largo de las escrituras, incluso en Génesis capítulo 2, podemos ver cómo Dios aclara esto, que crea al hombre, a la mujer, y le da para que forme una familia. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 20 al 25. Dice Génesis capítulo 2, versículo 20 al 25. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y dice así la escritura: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es importante ver porque luego de entender que fuimos creados a la imagen de Dios, debemos tener una total firmeza y convicción en nuestro corazón que la familia ha sido el diseño de Dios. No fue una creación humana del hombre, del ser humano, sino que Dios la planificó. Porque creó al hombre a su imagen y semejanza, lo pensó, lo ideó, lo planificó, creó al hombre, creó a la mujer y se tomó el tiempo de tomar una costilla de Adán, cerrar la herida, crear a la mujer, ponerla al lado de Adán y decir: ahora sí dejarán los dos a su padre y a su madre, aunque ninguno de los dos tenía padre y madre, y se unirán uno con el otro y serán una sola carne, y formarán una familia, y harán de esto algo que Dios había pensado, y llevarán a cabo el plan que Dios ideó. Y nosotros podemos pensar en esto y decir: bueno, este es el diseño de Dios, pero ¿qué pasó? El hombre tomó la decisión de corromper este diseño de Dios. Satanás quiso destruir y el hombre dejó entrar a Satanás. Dejó entrar allí en el jardín del Edén, tomaron la decisión de hablar con la serpiente, de corromperse y de destruir. A tal punto que uno de sus hijos, de Adán y Eva, mata a su hermano porque ya la familia se había corrompido. El pecado que ingresó en el hombre corrompió la familia y destruyó la familia, a tal punto que se levantó un hermano contra el otro y le quitó la vida. Es interesante ver, o es preocupante ver, cuando Satanás entra en las familias, cómo se encarga de destruirla, cómo se encarga de destruir matrimonios, cómo se encarga de destruir las relaciones familiares, o muchos de nosotros conocemos relaciones de padres que no se hablan con sus hijos, y viceversa. Y decimos: qué triste, ¿qué es esto? O podemos ver cómo se encargó Satanás de destruir incluso la unión matrimonial a tal punto de que hizo que terminara rompiendo el pacto que Dios había diseñado. Y Jesús allí en Marcos capítulo 10, él trae a la mente de los judíos, sobre todo, ahí estaban los fariseos queriéndole hacer caer a Jesús en tentación. Jesús se para y dice: este es el diseño que Dios planificó. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos del 5 al 9. Si bien Reina Valera titula esto como Jesús enseña sobre el divorcio, creo que el centro de este pasaje es Jesús dándole importancia al matrimonio y a la vida familiar. Dice así Marcos capítulo 10, versículos del 5 a 9. Y respondiendo Jesús le dijo, le habían preguntado acerca de si era lícito dar carta de divorcio y demás, y Jesús le responde esto. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Quién? Moisés, ¿no? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Vuelve Jesús al Génesis y los trae y dice: miren que esto no era así desde el principio. El diseño de Dios es totalmente contrario a lo que el hombre está haciendo. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Allí está Jesús dándole la importancia a esto, ¿no?
el que estuvo al principio de la creación, el que estuvo al principio cuando se creó al hombre y a la mujer, el que instituyó la familia, dice, miren que ya no son más uno, sino que lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Hermano, le está diciendo, no dejemos que nadie entre a corromper y a romper esto. Pero a su vez también nosotros podemos ver que las indicaciones de Dios en la vida familiar tienen que ver con llevar el Evangelio a nuestro hogar. Llevar el Evangelio a nuestra casa y compartir allí en nuestro hogar, llevando los mandamientos de Dios para que como familia podamos obedecerlos, podamos caminar en los mandamientos de Dios. Dios le ha dado importancia a la familia, queridos hermanos. Y le ha dado varios principios para que pueda entender, mantener la unidad de un matrimonio, mantener la familia, cuidar la vida de nuestros hijos. Y Dios le da los mandamientos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Dios le dice, miren que como familia tienen que actuar de esta manera. Vayamos ahí el pasaje. Miren que como familia tenemos que actuar de la siguiente forma. Y le dice así, Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le dice Dios a su pueblo. Y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes, claro, dice Dios, vas a repetirla a tus hijos, aprender la palabra de Dios como padre, aprenderlas y repetirlas a tus hijos, enseñárselas a ellos. Y cuando estés en tu casa, hablalas, proclamalas, y cuando vayas caminando también decilas. Y al acostarte, cuando vayas a descansar, comunicá a tu familia esta palabra de Dios. Y cuando te levantes, que sea lo primero que comuniques. Todo el tiempo, guardar la integridad de tu familia con la palabra de Dios. Este es el mandamiento que Dios nos dejó para que salvaguardemos la familia. Para que nosotros podamos guardar la integridad de nuestra familia en el Señor. Queridos hermanos, nada va a poder guardar nuestra familia si no se guarda en el Señor, en los mandamientos de nuestro Dios, en los principios que Dios ha establecido, en las prioridades que Dios ha puesto por medio de su palabra para que nosotros podamos tenerla ahí. Queremos tener una familia saludable espiritualmente, vayamos a los principios de nuestro Dios. Nos está dejando mandamientos claros. Dice versículo 8 de acá, de Deuteronomio 6, y las atarás como una señal en tu mano, o sea que sean visibles en tu vida, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas, que sea algo visible en tu vida familiar. Que sea un reflejo cada día. Que siempre se refleje en nuestra familia que Dios está con nosotros. Allí el Deuteronomio da como principio que podamos enseñarle a nuestros hijos para que ellos caminen en esta verdad. Que nos sentemos con ellos y les enseñemos esta palabra. Obedecer. Porque esto trae bendición para tu vida, como nos leían hoy en el tiempo de alabanza. Pero también, no solamente a nuestros hijos, sino nuestro deber es compartirla con nuestro esposo o con nuestra esposa. Exhortarnos, enseñarnos mutuamente esto, ya que nos dio la tarea de poder compartir la palabra. Como esposo, mi deber es incentivar a mi esposa en las cuestiones espirituales. Y el deber de mi esposa es incentivarme para que yo cumpla los mandamientos de nuestro Dios. Y nosotros debemos tener presente esto. Y a su vez también demanda de nosotros que si quizás estamos en un hogar donde no hay creyentes, que podamos ser el reflejo de los mandamientos de Dios en nuestras vidas. Y que nuestra responsabilidad es enseñarle a aquellos que no lo conocen en nuestro hogar. A tal punto que puedan ver a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Vuelvo a insistir, la familia es la prioridad de Dios. La familia está bien cuando camina en los mandamientos de Dios. Y esto se ve reflejado en la vida social, en la vida de iglesia, ya que las familias constituyen la iglesia y forman la iglesia. Así que si tenemos familias sanas en lo espiritual, tenemos iglesias sanas. Si queremos tener una iglesia sana, hermanos, o crecer en la santidad de nuestra iglesia, debemos procurar que nuestra familia sea una familia que camine en santidad, que sea sana en las cuestiones espirituales. Es nuestro deber.
Cuando salimos de acá, cuando estamos en nuestro hogar, incentivar a nuestra familia a que viva los mandamientos de Dios, para que cuando estemos en este lugar, o cuando estemos viviendo como iglesia, reflejemos a este Dios. Decir iglesia sana no quiere decir que sea una multitud de personas o una multitud de gente, sino que sea una iglesia que refleje a Cristo. Y para eso necesitamos familias que vivan esto. Si no hay familias así, si mi familia no está en esa condición, entonces estoy perjudicando a la iglesia. Quizás primeramente a mi familia, pero después también a mi iglesia. En nuestro día muchos dicen que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Pensando en el diseño de Dios. Que somos quizás el resultado de una evolución sin inteligencia. Pero para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. Esto no es un accidente que Dios hizo, ¿no? Dios lo creó y puso diferencias entre el hombre y la mujer muy significativas, ¿no? Si nos damos cuenta, pensamos totalmente diferente. Tenemos maneras de pensar totalmente opuestas. Sin embargo, Dios se encarga de darnos gozo cuando estamos en nuestra familia, de unirnos a tal punto de que parece perfecto o camina en una perfección. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, porque Dios es el centro, porque Dios está uniendo todas las partes, el matrimonio, la vida con los hijos. Aunque pareciera que seamos todos diferentes en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de tomar decisiones, la unión en Cristo, el principio de Cristo en nuestras vidas, hace que la familia camine conforme a lo que Dios estableció. Por eso es brillante, por eso es algo milagroso también. Que Dios tome un hombre y una mujer totalmente opuestos, los una, tengan hijos, formen una familia de diferente manera de pensar, diferentes gustos, diferentes estilos, pero que Dios los una a tal punto de que eso pueda ser productivo delante de los ojos de Dios y fructífero delante de los ojos de Dios. Podemos ver también que el hombre se ha encargado de distorsionar la imagen de Dios en sí y hace que los hombres hoy se crean mujeres y las mujeres se piensen como hombres. Una de las señales más tristes que hay en esta cultura es la cantidad de confusión de género que hay hoy en día. Hoy hay más de 300 géneros que andan dando vuelta por ahí. Nadie sabe quién es. Nadie puede saber quién es. Porque un día es una mujer, otro día es un hombre, otro día es homosexual, otro día es otra cosa. Y así cada día. ¿Por qué? Porque rechaza su identidad en Cristo. Rechaza la imagen de Dios en su vida y el propósito por el cual fueron creados. Hoy en día escuchamos gente que ha caído en lo absurdo o en la depravación total, a tal punto que dice que se ha casado con animales. Hace poco leía una nota en un diario y decía que había una mujer que se había casado con la Torre Eiffel, por ejemplo. Otros que se habían casado con un tren. Iba todos los días a trabajar a tal punto que se enamoró de ese tren y decidió contraer matrimonio con ese tren. La depravación total. Encontramos familia constituida quizás por 2 hombres o 2 mujeres. O peor aún, un hombre que se cree mujer y una mujer que se cree hombre. Y después terminan diciendo que el hombre ha quedado embarazado, ¿no? Cuando biológicamente es una mujer. La creación ha rechazado a Dios, ha perdido su rumbo, ha distorsionado la imagen de Dios, ha roto el diseño de Dios. Y eso es algo que como iglesia debemos recuperar y debemos proclamar, queridos hermanos. Debemos traer la verdad de la familia a la sociedad y reflejarla a tal punto que la sociedad pueda entender cuál es el diseño de Dios para la familia. Nosotros debemos promulgar el diseño de Dios, sabiendo que esto trae costos. En el lugar donde trabajo, frente a unas aulas de las escuelas, frente a mis compañeros de estudio, de trabajo, acompañando a aquellos que quizás hoy están en un cargo político impulsando principios cristianos. Debemos estar ahí, dispuestos a afrontar los riesgos también. Desde el lugar donde estamos debemos hacerlo y es nuestro trabajo hacer esto.
Por último, es inútil preguntarnos quién es superior entre el hombre y la mujer, ¿no? Esta discusión que se ha dado hace poco. ¿Quién es mejor, el hombre, la mujer? ¿Quién? Miren, el hombre es completamente superior al ser un hombre. Y la mujer es completamente superior al ser mujer. Dice un comentarista, pero cuando un hombre intenta ser una mujer o una mujer intenta ser un hombre, termina siendo algo inferior. Interesante, ¿no? Querer ser superior cambiando nuestra identidad, cambiando lo que somos, cambiando el principio que Dios ha establecido, nos termina siendo inferior. Nunca salgamos de este diseño, nunca tratemos de ser algo o querer ser más que el otro. Busquemos, hermanos, tener familias saludables en el Señor. Busquemos que nuestra familia camine en los principios de nuestro Dios, obedecer sus mandatos, para tener una familia realmente como Dios la pensó desde el principio. Desde el principio se tomó el tiempo Dios para planificar la familia, para idearla, para darle algo especial, para darle importancia a tal punto de que Él la pone por alto a lo largo de las Escrituras. Por eso nosotros también debemos darle importancia, preocuparnos por nuestra familia, todos los días, cada día de nuestras vidas, siendo conscientes de que tenemos una responsabilidad muy grande. Déjame darte un último pasaje de las Escrituras, un pasaje que nos hace entender que como hombres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, que como mujer tenés una gran responsabilidad delante de Dios, que quizás si no estás casado como hijo, tenés una gran responsabilidad delante de Dios de cuidar la familia. Vayamos a Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 28. ¿Quieres saber cómo guardar tu familia? ¿Quieres saber cómo cuidar la integridad de tu familia? Este es el principio que Dios ha establecido. Dice así Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 28. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí le está dando el principio a la mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora le habla al esposo. Este es tu rol, marido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahí le da la tarea principal a un matrimonio para que pueda ser el reflejo de esta familia que Dios diseñó. Este es el principio que nosotros debemos obedecer en su palabra para tener una familia saludable, un matrimonio saludable. Escuchá, hijo, si no estás casado, escuchá el mandamiento que Dios te da. Hijos. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayas bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí le está hablando a los hijos. Esta es tu responsabilidad como hijo. Aunque ya estemos casados, igual debemos obedecer este mandamiento, ¿verdad? Nuestros padres. Obedeced en el Señor. No simplemente al Padre obedecerlo porque es mi Padre, sino en el Señor, vuestros padres. ¿Para qué? Para mantener la integridad de la familia. Para poder mantener la familia conforme al diseño que Dios estableció. Porque acá aclara Pablo, porque este es el primer mandamiento que trae el primer mandamiento con promesa. Ahora te habla el rol como padre y te dice lo siguiente: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren, hermanos, esta es la manera que debemos conducirnos como familia. Que nosotros podamos tener este principio claro en cada una de nuestras vidas.
para poder reflejar el diseño que Dios ideó, pensó y se tomó el tiempo de pensarla para que nosotros podamos caminar gozosos en esta vida, para que nosotros podamos tener el pleno gozo y una familia constituida, formada en el Señor. Queridos hermanos, volvamos a este diseño original. Volvamos a este diseño que Dios pensó. Si por ahí ha pasado el tiempo y hemos perdido el rumbo, volvamos. Estamos a tiempo. Dios en su gracia es paciente para con nosotros, para que volvamos otra vez. Y para que nosotros podamos tener este diseño como base de nuestras vidas y poder reflejar a Dios en todo lo que hagamos. Así seremos una familia sana, tendremos una iglesia sana. Y te digo más, tendremos una sociedad sana. Quizás, me atrevo a pensar, quizás la sociedad se corrompió porque las familias se corrompieron, porque la iglesia perdió su rumbo como familia y la sociedad obviamente padeció las consecuencias. Quizás debamos hacer mea culpa acá y decir quizás nosotros fallamos como iglesia. No fuimos el reflejo de Dios en esta sociedad y la sociedad hizo lo que quiso porque la iglesia no estuvo presente. Que nosotros podamos reflejar esto, hermanos, y que vivamos de esta manera y seguramente muchas cosas cambiarán en nuestra familia, en la iglesia y en la sociedad. Nos ponemos de pie y terminamos este tiempo orando.